Nunca pensé que el Día de las Madres se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Mi nombre es Hortensia, tengo 72 años, y lo que viví ese domingo por la mañana cambió todo para siempre. Estaba ahí parada, en mi propia sala, viendo cómo mi nuera Brenda arrancaba brutalmente de las manos de mi hijo Alejandro un sobre con $25,000 que él me estaba entregando como regalo. «Toma, mamá, cómprate algo especial para ti», me había dicho Alejandro con tanto amor. Pero Brenda, como una fiera, le arrebató el dinero de las manos y se lo dio directamente a su padre Eliseo. Y entonces yo me eché a reír y solté una frase que los dejó a todos en shock. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento tan terrible. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hijo se casó con esa mujer. Desde el primer día supe que algo no estaba bien con Brenda. Tenía esa sonrisa falsa, esos ojos calculadores que me observaban como si fuera una amenaza para sus planes. Mi vida siempre había sido simple, pero llena de amor. Trabajé durante 40 años limpiando oficinas para darle a Alejandro la educación que yo nunca tuve. Madrugaba a las 4 de la mañana, tomaba 2 autobuses para llegar a los edificios del centro, y no regresaba hasta las 8 de la noche. Mis manos quedaron marcadas por los químicos de limpieza, mi espalda se curvó por tanto agacharme, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a mi hijo graduarse de ingeniero. Alejandro era mi orgullo, mi razón de vivir. Un hombre trabajador, responsable, que siempre me visitaba los domingos para almorzar juntos. Conversábamos de todo, me contaba sobre su trabajo en la empresa constructora, sus planes de futuro. Yo cocinaba sus platos favoritos y él me ayudaba con las compras pesadas. Era mi compañía, mi apoyo, mi todo. Pero cuando apareció Brenda, todo cambió lentamente. Al principio fueron pequeños detalles que yo trataba de ignorar. Llegaba tarde a las cenas familiares, ponía excusas para no visitarme, parecía distante. Brenda siempre tenía una justificación perfecta. Que si tenían mucho trabajo, que si necesitaban tiempo para ellos como pareja, que si yo era muy demandante. Las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes. De todos los domingos pasaron a ser cada 15 días, luego una vez al mes. Brenda siempre encontraba algo urgente que hacer. Una cena con sus padres, una reunión de trabajo, un dolor de cabeza súbito. Y Alejandro, como un títere, la seguía en todas sus decisiones. Yo veía cómo mi hijo se transformaba poco a poco. El hombre alegre y cariñoso que había criado se volvía serio, tenso, siempre preocupado por complacer a su esposa. Cuando intentaba conversar conmigo a solas, Brenda aparecía inmediatamente, interrumpiendo con cualquier pretexto, como si no quisiera que tuviéramos privacidad. Los meses pasaron y la distancia creció. Dejé de recibir llamadas espontáneas, esas donde Alejandro me contaba sobre su día o simplemente quería escuchar mi voz. Ahora todo era formal, frío, calculado. «Hola mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Bien también. Nos vemos pronto». Y colgaba rápidamente. Pero lo que más me dolía era ver cómo Brenda manipulaba cada situación para quedar como la víctima. Si yo preguntaba por qué no venían a almorzar, ella suspiraba dramáticamente y decía que estaba muy cansada del trabajo. Si los invitaba a algún evento familiar, siempre tenía una excusa perfecta para no asistir. Y Alejandro, cegado por el amor, la defendía en todo. La primera vez que me faltó al respeto directamente fue en mi cumpleaños número 70. Habían prometido venir a cenar, pero llegaron 2 horas tarde. Cuando finalmente aparecieron, Brenda llevaba puesto un vestido rojo brillante que claramente había elegido para ir a otro lugar después. No se disculpó por la tardanza, no explicó nada. Simplemente se sentó a la mesa y comenzó a hablar por teléfono durante toda la cena. Alejandro trataba de compensar su comportamiento siendo extra cariñoso conmigo, pero yo podía ver la tensión en sus ojos. Sabía que en casa tendría que lidiar con sus quejas y reproches. Me partía el corazón ver a mi hijo caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra para no molestar a su esposa. Pero esa mujer no se conformaba con alejarme de mi hijo. También comenzó a hablar mal de mí con otras personas de la familia. Decía que yo era controladora, que no respetaba su matrimonio, que siempre me metía en lo que no me importaba. Mentiras crueles que poco a poco fueron envenenando las relaciones familiares. Y así llegamos a ese Día de las Madres fatídico, donde todo explotaría de la manera más inesperada. El Día de las Madres había llegado y yo no tenía muchas esperanzas.
Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. Alejandro apenas me llamaba y cuando lo hacía, las conversaciones eran tensas y cortantes. Brenda había logrado convencerlo de que yo era una suegra entrometida que no sabía respetar los límites de su matrimonio. ¿Qué límites podía haber entre una madre y el hijo que crió con tanto amor y sacrificio? Esa mañana me levanté temprano, como siempre. Preparé un café y me senté en la cocina, mirando las fotos de Alejandro cuando era niño. Ahí estaba mi pequeño, sonriendo con sus dientes de leche, abrazándome después de su primera comunión, graduándose de la universidad con esa sonrisa orgullosa que tanto extrañaba. Cómo había cambiado todo desde que esa mujer apareció en nuestras vidas. El teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era Alejandro. Su voz sonaba extraña, nerviosa, como si estuviera leyendo un guión preparado. Mamá, feliz Día de las Madres. Queremos invitarte a almorzar en casa. Brenda está preparando algo especial. Mi corazón saltó de emoción, pero también sentí una punzada de desconfianza. ¿Brenda cocinando para mí? Eso era completamente inusual. Gracias, hijo. Por supuesto que voy, le respondí tratando de sonar calmada. ¿A qué hora quieren que llegue? A las 12 está bien, mamá. Y Hortensia, quiero decirte que te amo mucho y que eres la mejor madre del mundo. Sus palabras me llegaron al alma, pero había algo en su tono que no me tranquilizaba. Era como si se estuviera despidiendo. Me arreglé con cuidado, escogiendo mi vestido amarillo favorito, ese que Alejandro siempre decía que me hacía ver más joven. Me peiné, me puse un poco de rouge en las mejillas y hasta me rocié con el perfume que él me había regalado años atrás. Quería verme bien para mi hijo, quería que recordara a la madre que lo amaba incondicionalmente. El viaje en autobús hasta su casa se me hizo eterno. Vivían en un barrio residencial que yo había ayudado a pagar con mis ahorros de toda la vida. Cuando Alejandro me pidió el dinero para el enganche, no dudé ni un segundo en dárselo. Era mi hijo, mi sangre, mi futuro. Nunca imaginé que esa casa se convertiría en una fortaleza donde Brenda me mantendría alejada. Llegué exactamente a las 12. Toqué el timbre y escuché pasos acercándose. Alejandro abrió la puerta con una sonrisa forzada. Mamá, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Me abrazó, pero fue un abrazo rápido, incómodo, como si tuviera miedo de demostrar demasiado afecto frente a su esposa. La casa estaba decorada con globos rosados y un letrero que decía Feliz Día de las Madres. En la mesa había una comida que claramente no había preparado Brenda. Conocía esos platillos. Eran de la fonda de Doña Carmen, la que quedaba cerca de su trabajo. Pero decidí no decir nada. Si querían mantener la mentira, yo lo seguiría el juego. Brenda apareció desde la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hortensia, qué gusto verte. Feliz día. Te ves muy bien. Sus palabras eran correctas, pero su tono era frío como el hielo. Llevaba puesto un vestido dorado que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Sus joyas brillaban bajo la luz, recordándome constantemente la diferencia económica entre nosotras. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a almorzar. La conversación era tensa y artificial. Brenda hablaba sobre su trabajo en la empresa de publicidad, sobre los viajes que planeaba hacer con Alejandro, sobre los restaurantes caros donde habían cenado. Todo calculado para hacerme sentir pequeña e insignificante. Alejandro trataba de incluirme en la conversación preguntándome sobre mi salud, sobre los vecinos, sobre cualquier tema seguro. Pero cada vez que comenzaba a relajarse y a mostrar interés genuino en lo que yo decía, Brenda intervenía con algún comentario que desviaba la atención hacia ella. Después del almuerzo, mientras tomábamos café, sonó el timbre. Alejandro se levantó nerviosamente. Ah, deben ser los padres de Brenda. Los invité también. Mi corazón se hundió. Eliseo y Lidia, los suegros que nunca me habían dirigido la palabra con respeto, que siempre me veían como la señora de la limpieza que no merecía estar en su círculo social. Entraron como si fueran los dueños de la casa. Eliseo, un hombre corpulento con aires de grandeza que trabajaba en una oficina gubernamental, y Lidia, una mujer delgada y elegante que nunca había trabajado un día en su vida. Me saludaron con la punta de los dedos y se sentaron en mi mesa como si yo fuera una invitada de segunda categoría. Brenda inmediatamente cambió su actitud. Con sus padres presentes se volvió aún más altanera, más cruel en sus comentarios sutiles.
Comenzó a hablar sobre lo agotada que estaba de tanto trabajar, mirándome de reojo como si yo no supiera lo que era el cansancio. Habló sobre lo difícil que era mantener una casa, como si yo no hubiera mantenido sola a mi hijo durante décadas. Lidia se unió a la conversación con comentarios venenosos disfrazados de preocupación. «Ay, Hortensia, se te ve un poco cansada. ¿No has pensado en mudarte a un hogar de ancianos? Dicen que ahí hacen muchas actividades para personas de tu edad». Sus palabras fueron como dagas en mi corazón, pero mantuve la compostura. Eliseo, mientras tanto, se comportaba como el patriarca de la familia, dando opiniones sobre todo y esperando que todos le escucharan con reverencia. Hablaba sobre política, sobre economía, sobre temas que claramente dominaba más que yo. Pero había algo en su forma de mirarme que me resultaba familiar. Era la misma mirada calculadora que tenía su hija. La tensión en el ambiente era palpable. Alejandro se movía inquieto en su silla, claramente incómodo con la situación, pero sin valor para defender a su madre. Era evidente que había caído en una trampa familiar donde yo era la extraña, la que sobraba en esa ecuación perfecta. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Después de una hora de conversación incómoda, Alejandro de repente se puso de pie. Tenía una expresión nerviosa en el rostro, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer algo importante. «Mamá», me dijo con una voz temblorosa, «tengo algo para ti. Es tu regalo del Día de las Madres. Espérame aquí, ya regreso». Desapareció hacia el dormitorio mientras yo me quedaba sentada en esa sala llena de tensión. Brenda intercambió una mirada extraña con sus padres, una de esas miradas cómplices que me hicieron sentir que algo se estaba cocinando. Eliseo se acomodó mejor en su silla, como si se preparara para un espectáculo. Lidia sonrió de esa manera falsa que ya conocía tan bien. Mientras esperaba el regreso de mi hijo, no pude evitar recordar todos los regalos que él me había dado a lo largo de los años. Cuando tenía 8 años me regaló un dibujo hecho con crayones donde aparecíamos los dos tomados de la mano bajo un sol amarillo. A los 15, con su primer trabajo de medio tiempo, me compró un perfume barato que guardé como un tesoro. En su graduación universitaria me llevó flores y me dijo que todo se lo debía a mí. Cada regalo había sido dado con amor puro, sin condiciones, sin expectativas. Pero ahora, sentada en esa sala hostil, rodeada de personas que claramente me consideraban un estorbo, me preguntaba qué tipo de regalo podría darme mi hijo. ¿Sería algo elegido por él o algo aprobado por su esposa? ¿Tendría el mismo significado que antes o sería solo una formalidad para cumplir con las apariencias? Los minutos pasaban lentamente. Brenda fingía revisar su teléfono mientras sus padres conversaban en voz baja sobre temas que claramente no incluían mi opinión. Yo permanecía allí, sintiéndome invisible, como una sombra en mi propia familia. Era doloroso darme cuenta de cómo habían logrado hacerme sentir como una extraña en la vida de mi propio hijo. Finalmente escuché los pasos de Alejandro regresando por el pasillo. Traía en sus manos un sobre blanco, grueso, que claramente contenía algo importante. Su rostro estaba pálido pero decidido. Se acercó a donde yo estaba sentada y se arrodilló frente a mí, como solía hacer cuando era niño y quería pedirme algo especial. «Mamá», comenzó a decir con la voz quebrada por la emoción, «tú te sacrificaste toda tu vida por mí. Trabajaste día y noche para darme educación, para que tuviera oportunidades que tú nunca tuviste. Nunca me pediste nada a cambio, nunca me hiciste sentir como una carga. Siempre fuiste la madre perfecta, la que cualquier hijo desearía tener». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Hacía tanto tiempo que no escuchaba a mi hijo expresar sus sentimientos de esa manera. Por un momento, fue como si estuviéramos solos en el mundo, como en los viejos tiempos cuando él era mi único universo y yo era el suyo. Lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos mientras esperaba que continuara. «He estado ahorrando durante meses, mamá. Trabajando horas extras, vendiendo algunas cosas que ya no necesitaba, reduciendo gastos donde podía. Todo para poder darte esto». Extendió el sobre hacia mí con manos temblorosas. «Esto es para ti, para que hagas lo que siempre soñaste hacer. Para que viajes, para que compres esa casita en el pueblo que tanto te gusta, para que tengas la tranquilidad que te mereces después de tanto sacrificio». Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí lentamente. Mi corazón se detuvo cuando vi su contenido. Eran billetes de $100, muchos billetes, perfectamente organizados y contados. $25,000.
Una fortuna para alguien como yo, que había vivido toda la vida contando cada centavo, que había trabajado durante décadas para ahorrar mucho menos que eso. Toma, mamá, cómprate algo especial para ti, me dijo Alejandro con una sonrisa genuina que no había visto en años. Te lo mereces más que nadie en este mundo. Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Quiero que seas feliz, que vivas cómodamente, que sepas que tu hijo te ama y te admira profundamente. Por un momento mágico, todo volvió a ser como antes. Era solo mi hijo y yo, compartiendo un momento de amor puro y gratitud mutua. Sentí que toda la distancia de los últimos años se desvanecía, que la conexión especial entre nosotros seguía intacta a pesar de todas las interferencias. Mis lágrimas caían libremente mientras sostenía ese regalo que representaba mucho más que dinero. Era su amor, su reconocimiento, su manera de decirme que nunca había olvidado todo lo que hice por él. Hijo mío, susurré con la voz quebrada, no tenías que hacer esto. Tú eres mi regalo más grande, no necesito nada más. Pero él negó con la cabeza, insistiendo en que quería hacer esto por mí, que era importante para el poder retribuir aunque fuera una pequeña parte de todo lo que yo había dado por él. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño detrás de mí. Era como el sonido de alguien moviéndose bruscamente, levantándose de su asiento con fuerza. Me di la vuelta y vi que Brenda se había puesto de pie. Su rostro había cambiado completamente. Ya no fingía ser la nuera dulce y considerada. En sus ojos brillaba algo peligroso, algo que me hizo entender que el momento hermoso que estaba viviendo con mi hijo estaba a punto de ser destruido. No, espera, dijo Brenda con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz fría, autoritaria, llena de una rabia que había estado conteniendo durante toda la tarde. Alejandro la miró confundido, sin entender qué estaba pasando. Yo también la observé, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Ese dinero no es para ella, continuó Brenda acercándose hacia nosotros con pasos firmes y decididos. Su elegante vestido dorado ahora parecía el uniforme de una guerrera dispuesta a la batalla. Sus padres se habían levantado también, como si hubieran estado esperando este momento, como si todo hubiera sido planeado de antemano. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro completamente confundido, poniéndose de pie para enfrentar a su esposa. Es mi dinero, son mis ahorros, y quiero dárselos a mi madre. No entiendo cuál es el problema. Su voz temblaba, no de emoción como antes, sino de una confusión total ante la actitud de Brenda. Pero ella ya había tomado su decisión. Se acercó más a nosotros, con esa determinación feroz que solo las personas verdaderamente egoístas pueden mostrar cuando sienten que algo que consideran suyo está siendo amenazado. Y entonces hizo algo que jamás pensé que sería capaz de hacer, algo que demostraría su verdadera naturaleza frente a todos los presentes. Tu padre se merece ese dinero más que ella, gritó Brenda señalándome con desprecio mientras se abalanzaba hacia el sobre que yo tenía en mis manos. Alejandro se quedó paralizado, sin poder procesar lo que estaba viendo. Yo retrocedí instintivamente, protegiendo el regalo que mi hijo me había dado con tanto amor, pero Brenda ya había perdido completamente la compostura. No me importa que sea tu madre, continuó gritando mientras trataba de arrebatarme el sobre. Mi padre trabajó toda su vida para darnos lo mejor, él sí se sacrificó de verdad, no como esta mujer que solo sabe limpiar pisos. Eliseo se merece vivir cómodamente en sus últimos años, no una sirvienta que nunca aportó nada valioso a la sociedad. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero lo que más me dolió fue ver la cara de shock de Alejandro. Mi hijo, mi niño hermoso, finalmente estaba viendo la verdadera personalidad de la mujer con quien se había casado. Pero aún no reaccionaba, aún no podía creer lo que estaba presenciando. Brenda, ¿qué te pasa?, logró articular finalmente, tratando de detenerla mientras ella forcejea conmigo por el sobre. Es mi madre. Es mi dinero. No tienes derecho a hacer esto. Pero sus protestas sonaban débiles, como si después de años de ser manipulado ya no tuviera fuerza para enfrentar verdaderamente a su esposa. No tienes derecho tú, le gritó Brenda girándose hacia él con una furia que yo nunca había visto. Ese dinero salió de nuestra cuenta conjunta, de nuestros gastos familiares, de nuestro futuro juntos. No puedes regalarlo sin consultarme, especialmente a alguien que nunca ha hecho nada por nosotros como pareja. Mi padre sí nos ayuda, mi padre sí aporta, mi padre sí se merece reconocimiento. Eliseo y Lidia se acercaron para apoyar a su hija. Claro que mi esposo se merece ese dinero más que nadie, dijo Lidia con una sonrisa cruel.
Él ha trabajado en el gobierno durante 30 años, tiene una posición respetable, contribuye a la sociedad de manera significativa. No como otras personas que solo saben limpiar baños ajenos. Sus palabras me hirieron profundamente, pero lo que más me destrozó fue darme cuenta de que esta humillación había sido planeada. No era una reacción espontánea de Brenda. Habían orquestado todo esto, habían invitado a los padres de ella específicamente para este momento. Querían humillarme delante de testigos, querían que Alejandro viera cómo elegían a la familia de ella sobre la mía. Mi hijo finalmente reaccionó cuando vio que Brenda había logrado arrebatarme parte del sobre y algunos billetes se habían caído al suelo. «¡Basta ya!», gritó tratando de recuperar el dinero. «Esto es una locura. Es mi madre, Brenda, la mujer que me crió, que se sacrificó por mí toda su vida. ¿Cómo puedes tratarla así?». Pero Brenda ya había perdido completamente el control. Con una violencia que me dejó sin aliento, me arrancó brutalmente el sobre de las manos, lastimándome los dedos en el proceso. Algunos billetes volaron por el aire y cayeron sobre la alfombra cara de su sala. La escena era surreal, como sacada de una pesadilla. «Ya basta de tanto drama», gritó sosteniendo el dinero contra su pecho como si fuera un trofeo de guerra. «Este dinero va para quien realmente se lo merece. Papá, ven acá». Eliseo se acercó con una sonrisa satisfecha, como si hubiera estado esperando este momento desde que llegó a la casa. Brenda caminó hacia su padre con pasos firmes y decididos, ignorando completamente los gritos de protesta de Alejandro y mis lágrimas de humillación. «Toma, papá», le dijo entregándole el sobre con los $25,000. «Tú sí te mereces esto. Tú sí trabajaste dignamente toda tu vida. Tú sí fuiste un buen padre y un buen abuelo para nuestros futuros hijos». Eliseo tomó el dinero sin mostrar ni una pizca de vergüenza o remordimiento. Al contrario, me miró directamente a los ojos con una sonrisa despreciativa. «Gracias, mi niña», dijo acariciando la cabeza de su hija. «Sabía que podía contar contigo para hacer lo correcto. Este dinero será muy útil para el viaje a Europa que tu madre y yo hemos estado planeando». La sala quedó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Alejandro estaba de pie, paralizado, con la boca abierta, viendo cómo su esposa y sus suegros celebraban haber robado el regalo que él había preparado para su madre. Yo permanecía sentada, temblando, sintiendo como si acabara de presenciar la muerte de algo muy importante en mi vida. «¿Cómo pudiste hacer esto?», murmuró finalmente Alejandro con una voz casi inaudible. Su rostro había cambiado completamente. Ya no era el hombre confundido de hace unos minutos. En sus ojos comenzaba a brillar algo que no había visto en años. Rabia genuina, indignación real. Brenda se dio la vuelta para enfrentarlo, pero ahora su expresión había cambiado también. Se veía satisfecha, triunfante, como si acabara de ganar una batalla muy importante para ella. «Hice lo que tenía que hacer, Alejandro. Es hora de que entiendas cuáles son las prioridades en este matrimonio. Mi familia viene primero, siempre». «No», respondió mi hijo con una voz que se volvía más fuerte a cada palabra. «Mi madre viene primero. Mi madre, que trabajó día y noche para darme todo. Mi madre, que nunca me pidió nada a cambio. Mi madre, que me enseñó lo que significa el amor incondicional. Y tú acabas de robarle el regalo que le había preparado». Lidia se rió con desdén. «No seas dramático, Alejandro. Tu madre ya está vieja. ¿Para qué necesita tanto dinero? En cambio, nosotros podemos aprovecharlo mejor. Somos más jóvenes, tenemos más vida por delante, sabemos cómo usar el dinero correctamente». Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. Alejandro se acercó a Eliseo con una determinación que no le había visto nunca. «Devuélveme ese dinero inmediatamente», le exigió extendiendo la mano. «Es mío, son mis ahorros, y era para mi madre. No tienen ningún derecho a quedárselo». Pero Eliseo solo se rió. «Habla con tu esposa, muchacho. El dinero ya cambió de manos. Ahora es nuestro. Y si realmente amas a Brenda, aprenderás a respetar sus decisiones y las de su familia». Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró completamente. Toda la humillación, todo el dolor, toda la rabia contenida de los últimos años explotó de una manera que nadie, ni siquiera yo misma, esperaba. Me puse de pie lentamente, sequé mis lágrimas, y hice algo que dejó a todos completamente desconcertados. Me eché a reír. Mi risa comenzó como un sonido suave,
casi musical, que cortó el aire tenso de la habitación como un cuchillo. Todos se quedaron helados. Brenda dejó de gritar. Eliseo aflojó su agarre sobre el sobre. Lidia cerró la boca a media frase. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Pero yo seguía riendo, cada vez más fuerte, cada vez con más intensidad. Era una risa genuina, liberadora, la risa de alguien que finalmente había visto la luz después de caminar en la oscuridad durante años. La risa de una mujer que acababa de presenciar exactamente lo que había estado esperando ver. La risa de alguien que había tendido una trampa perfecta y había visto a sus presas caer directamente en ella. «¿Qué te pasa, vieja loca?», me gritó Brenda, claramente perturbada por mi reacción. Su rostro se había puesto pálido. No era la respuesta que esperaba después de humillarme tan cruelmente. Esperaba verme quebrada, llorando, suplicando que me devolvieran el dinero. Pero mi risa la desconcertaba, la asustaba de una manera que no podía comprender. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Alejandro acercándose a mí con preocupación genuina en su voz. Su confusión era comprensible. Después de ver a su esposa robarme brutalmente el regalo que le había preparado con tanto amor, lo último que esperaba era verme reír como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Pero yo no podía parar de reír. Lágrimas de alegría rodaban por mis mejillas mientras miraba las caras desconcertadas de mis agresores. «Oh, mi querida Brenda», logré decir entre carcajadas, «realmente creías que era tan tonta, ¿verdad? ¿Realmente pensaste que después de 72 años de vida, después de criar a un hijo sola, después de sobrevivir a todo lo que he sobrevivido, no me iba a dar cuenta de lo que realmente eres?» Mi risa se volvía más intensa, más incontrolable. Era como si todos los años de humillación, todas las veces que me había tragado los insultos, todas las noches que había llorado en silencio por la pérdida de mi hijo, finalmente encontraran su liberación en ese momento perfecto de justicia. «¿De qué hablas?», preguntó Eliseo con una voz que ya no sonaba tan segura como antes. Seguía sosteniendo el sobre con el dinero, pero había algo en mi comportamiento que lo estaba poniendo nervioso. Lidia también había dejado de sonreír. Sus ojos calculadores trataban de descifrar qué estaba pasando, por qué yo estaba reaccionando de esa manera tan inesperada. «Oh, Eliseo, querido Eliseo», le dije secándome las lágrimas de risa, «espero que disfrutes mucho ese dinero. Espero que planees un viaje maravilloso a Europa con él. Porque vas a necesitar unas vacaciones muy largas después de lo que está a punto de pasar». Mi tono era dulce, pero cargado de una ironía que cortaba el aire como una navaja afilada. Alejandro me miraba cada vez más confundido. «Mamá, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué te ríes así? Acabas de perder el regalo más grande que te he dado en mi vida. Acabas de ser humillada por mi esposa de la manera más cruel posible. ¿Cómo puedes estar riéndote? Mi pobre hijo», pensé mientras lo miraba con ternura. Mi dulce niño que había caído en las garras de una mujer manipuladora y su familia de aprovechados. Había llegado el momento de abrir sus ojos de una vez por todas. Era hora de mostrarle la verdad que yo había estado viendo durante años. «Alejandro, mi amor», le dije con una voz calmada pero firme, «ven acá. Quiero contarte una historia. Una historia sobre una madre que ama tanto a su hijo que está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarlo. Incluso si eso significa sacrificar su propia dignidad por un momento». «No», intervino Brenda bruscamente, claramente sintiendo que algo estaba escapándose de su control. «Ya basta de teatro. Tenemos el dinero, se acabó la discusión. Papá, vámonos de aquí. Esta mujer está perdiendo la razón». Pero su voz temblaba. Por primera vez desde que la conocía, Brenda sonaba insegura, asustada. «Oh, pero mi querida nuera», le dije con una sonrisa que ella no pudo interpretar, «la función apenas está comenzando. ¿No te parece fascinante cómo acabas de revelar tu verdadera personalidad frente a mi hijo? ¿Cómo acabas de demostrar exactamente lo que yo he estado tratando de decirle durante años?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, pero yo podía ver en sus ojos que algo comenzaba a cambiar. La confusión se estaba transformando lentamente en comprensión, como si las piezas de un rompecabezas muy complejo finalmente comenzaran a encajar en sus lugares correctos. Me acerqué a la mesa de centro donde había una pequeña planta decorativa. Debajo de la maceta, cuidadosamente escondido, había un pequeño dispositivo que había colocado allí cuando llegué, mientras todos estaban distraídos saludándose.
Lo saqué y lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. ¿Saben qué es esto?, pregunté con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Es una grabadora digital. Muy pequeña, muy moderna, muy eficiente. Y ha estado registrando cada palabra, cada grito, cada insulto que han dicho durante los últimos 30 minutos. Todo quedó grabado, incluida la confesión de robo de Brenda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brenda se puso blanca como el papel. Eliseo soltó el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Lidia retrocedió varios pasos, como si hubiera visto un fantasma. Pero yo seguía sonriendo, disfrutando cada segundo de su terror creciente. Pero eso no es todo. Continué caminando hacia la ventana con pasos lentos y deliberados. ¿Ven esa camioneta blanca que está estacionada frente a la casa? El conductor es mi vecino Rubén, un hombre muy bueno que trabajó durante 20 años como investigador privado antes de jubilarse. Él ha estado documentando todo lo que ha pasado aquí hoy con una cámara de muy buena calidad. Alejandro se acercó a la ventana y efectivamente vio la camioneta. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y creciente comprensión. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó, pero su tono ya no era de confusión sino de admiración naciente. «Lo que tenía que hacer, hijo mío», le respondí con una ternura infinita en mi voz. Lo que cualquier madre que ama verdaderamente a su hijo habría hecho. Tender una trampa para mostrarle la clase de personas con las que se había rodeado. Una trampa para salvarte de una vida de manipulación y abuso emocional. Brenda finalmente encontró su voz, aunque salió como un chillido desesperado. «Esto es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento. Te voy a demandar. Te voy a meter a la cárcel». Sus amenazas sonaban huecas, desesperadas, como los gritos de un animal acorralado. «Oh, mi querida Brenda», le dije acercándome a ella lentamente, como un gato que se acerca a un ratón herido. «En primer lugar, estamos en una propiedad privada donde fui invitada como huésped. En segundo lugar, el robo que acabas de cometer fue presenciado por testigos. En tercer lugar, las amenazas y los insultos que me dijiste también están grabados. ¿Realmente crees que eres tú la que está en posición de amenazar?». Alejandro se había quedado inmóvil, procesando toda la información. Su rostro mostraba una gama completa de emociones: shock, admiración, vergüenza, rabia. Finalmente había visto con sus propios ojos lo que yo había estado tratando de advertirle durante años. Su esposa no lo amaba. Su esposa solo lo veía como un medio para obtener lo que quería. Pero aún faltaba la revelación más importante de todas. La parte de mi plan que realmente los destruiría por completo. Me acerqué al sobre que Eliseo había dejado caer en su pánico y lo recogí lentamente. Lo abrí delante de todos y saqué uno de los billetes para examinarlo bajo la luz. «Y ahora, querida familia, llegamos a la parte más interesante de nuestra pequeña representación teatral», dije sosteniendo el billete en alto. ¿Saben por qué estaba tan tranquila cuando Brenda me robó este dinero? ¿Saben por qué no traté de detenerla con más fuerza? ¿Saben por qué mi primera reacción fue reírme en lugar de llorar? Todos me miraban con una mezcla de terror y curiosidad. Incluso Alejandro parecía hipnotizado, esperando el desenlace de una historia que claramente no había visto venir. «Es porque, mi queridos ladrones, este dinero no vale absolutamente nada». Sostuve el billete en alto, disfrutando la expresión de terror creciente en sus rostros. «Este hermoso billete de $100, junto con todos los demás que están en ese sobre, son completamente falsos. Dinero de utilería, de esos que se usan en las películas o en las obras de teatro. Se ven muy reales, ¿verdad? La calidad ha mejorado mucho en los últimos años». El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Brenda había comenzado a temblar visiblemente. Sus manos se agitaban como hojas al viento mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Eliseo había retrocedido hasta chocar contra la pared, con los ojos desorbitados y la boca abierta como un pez fuera del agua. ¿Cómo conseguiste dinero falso?», tartamudeó Lidia, su elegancia aristocrática completamente desvanecida. Su voz sonaba ronca, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 segundos. «Oh, querida Lidia», le respondí con una sonrisa dulce, «cuando has trabajado durante 40 años limpiando oficinas de todo tipo, conoces a mucha gente interesante. Uno de los edificios donde trabajaba tenía una empresa de producción cinematográfica. El gerente,
Un hombre muy amable llamado Christian me explicó una vez cómo conseguían dinero falso para sus películas. Resulta que es perfectamente legal comprar dinero de utilería siempre y cuando sea para propósitos legítimos. Alejandro me miraba con una mezcla de asombro y orgullo creciente. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era el hombre confundido y manipulado de hace unos minutos. En sus ojos brillaba algo que no había visto en años: respeto genuino hacia su madre. Pero mamá, logró articular finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Su voz temblaba, no de confusión sino de emoción pura. Comenzaba a entender la magnitud de lo que había presenciado, la elaborada demostración de amor maternal que acababa de vivir. Porque te amo, hijo mío, le respondí acercándome a él y tomando sus manos entre las mías. Porque durante 3 años he visto cómo esta mujer te manipulaba, cómo te alejaba de mí, cómo te convertía en una versión disminuida de ti mismo. Porque sabía que las palabras no iban a ser suficientes. Necesitabas ver con tus propios ojos la clase de persona con la que te habías casado. Mi plan había comenzado a gestarse 6 meses atrás, cuando finalmente me di cuenta de que Alejandro nunca iba a abrir los ojos por sí solo. Brenda había tejido su red de manipulación tan hábilmente que mi hijo genuinamente creía que el problema era conmigo, que yo era una suegra entrometida que no sabía respetar los límites de su matrimonio. Comencé a investigar sobre la familia de Brenda. No fue difícil descubrir que Eliseo tenía problemas económicos serios. Su trabajo en el gobierno no le daba para mantener el estilo de vida ostentoso que su familia aparentaba tener. Tenía deudas de tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario atrasado, y había pedido dinero prestado a varios familiares sin devolverlo. También descubrí que Brenda había estado presionando a Alejandro para que le diera dinero a sus padres en múltiples ocasiones. Pequeñas cantidades al principio, siempre con excusas perfectas. Que si Eliseo necesitaba dinero para un tratamiento médico, que si Lidia tenía una emergencia dental, que si necesitaban ayuda con los pagos de la casa. Mi hijo, siendo el hombre bueno y generoso que yo había criado, nunca se negó a ayudar. Pero yo sabía que si aparecía una cantidad realmente grande, como $25,000, la verdadera naturaleza de esa familia saldría a la superficie. Su codicia sería más fuerte que cualquier pretensión de decencia o respeto. Y tenía razón. ¿Cómo sabías que iban a reaccionar así?, me preguntó Alejandro, su voz llena de una curiosidad genuina. Sus ojos me miraban con una admiración que no había visto desde que era niño. Porque los conozco mejor de lo que creen, hijo, le respondí sonriendo. He pasado 3 años observándolos, estudiando sus patrones, entendiendo sus motivaciones reales. Sabía que Brenda no podría resistir la tentación de robar una cantidad tan grande, especialmente si pensaba que podía salirse con la suya. Pero la parte más ingeniosa de mi plan no había sido el dinero falso. Esa era solo la trampa. La verdadera genialidad había sido la manera en que había orquestado toda la situación. Había sugerido sutilmente a Alejandro, durante nuestras escasas conversaciones telefónicas, que sería hermoso si pudiera ahorrar dinero para darme algo especial en el Día de las Madres. Nunca le pedí una cantidad específica, solo planté la semilla de la idea. También había mencionado casualmente, en una conversación con Brenda meses atrás, lo preocupada que estaba por el futuro económico de Alejandro, como esperaba que él nunca sintiera la presión de mantener a 2 familias al mismo tiempo. Sabía que esas palabras llegarían directamente a Eliseo y Lidia, quienes inmediatamente comenzarían a planear cómo conseguir una parte de cualquier dinero extra que mi hijo pudiera tener. Y finalmente, había conseguido que Rubén, mi vecino investigador jubilado, me ayudara con la vigilancia. Le había explicado mi situación y él, siendo padre de familia también, entendió inmediatamente mis motivaciones. Se ofreció voluntariamente a ayudarme a documentar todo lo que pasara. «Esto es una locura», gritó finalmente Brenda, recuperando algo de su compostura anterior. «Nos tendiste una trampa. Nos engañaste deliberadamente. Esto tiene que ser ilegal de alguna manera». Su voz sonaba histérica, desesperada, como si estuviera buscando cualquier argumento que pudiera usar para salir de la situación en la que se había metido. «Querida Brenda», le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria, «yo no los forcé a hacer nada. Yo no los obligué a robar. Yo no los obligué a insultarme. Yo no los obligué a mostrar su verdadera personalidad. Simplemente les di la oportunidad de hacerlo, y ustedes eligieron libremente actuar exactamente como yo esperaba que actuarían». La realidad de su situación finalmente comenzó a golpearlos.
No solo habían sido expuestos como ladrones y manipuladores frente a Alejandro, sino que toda su actuación había sido grabada y documentada. Tenían evidencia sólida de intento de robo, de difamación, de abuso verbal hacia una persona mayor. Eliseo finalmente encontró su voz, aunque sonaba completamente diferente al hombre arrogante que había entrado a la casa unas horas antes. Hortensia, por favor, podemos hablar de esto como adultos civilizados. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. No hay necesidad de que esto se salga de control. Un acuerdo, repetí fingiendo considerar su propuesta. ¿Te refieres al tipo de acuerdo donde ustedes siguen manipulando a mi hijo y yo finjo que nada de esto pasó? Ese tipo de acuerdo, Eliseo. Mi hijo se había acercado más a mí, y por primera vez en años sentí que estaba verdaderamente de mi lado. Su postura había cambiado, su expresión había endurecido, y cuando miraba a Brenda ya no era con amor ciego, sino con una claridad dolorosa pero necesaria. Brenda, comenzó a decir con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz fría, autoritaria, definitiva. Creo que necesitamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio. Sobre las mentiras que me has estado diciendo. Sobre la manera en que has tratado a mi madre. Sobre la clase de persona que realmente eres. No, gritó ella corriendo hacia él y tratando de tomarlo de las manos. Alejandro, mi amor, no puedes creer las manipulaciones de esta vieja loca. Ella nos tendió una trampa. Todo esto es culpa suya. Yo te amo, siempre te he amado. No dejes que ella destruya nuestro matrimonio. Pero Alejandro se apartó de ella con una expresión de disgusto que me llenó el corazón de satisfacción. Ya no había confusión en sus ojos. Ya no había duda sobre quién era la víctima y quiénes eran los agresores en esa situación. Brenda, le dijo con una firmeza que no había mostrado en años, acabas de robarle dinero a mi madre. Acabas de insultarla de la manera más cruel posible. Acabas de demostrar que no tienes ni una pizca de respeto por la mujer que me dio la vida. ¿Y ahora me pides que ignore todo eso porque dices que me amas? La desesperación en el rostro de Brenda era palpable. Podía ver cómo todos sus planes, todas sus manipulaciones, todos sus años de trabajo para controlar a mi hijo se desmoronaban frente a sus ojos. Y sabía que lo peor aún estaba por venir. Alejandro se alejó completamente de Brenda y caminó hacia el centro de la sala, mirándola como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Su transformación era impresionante. El hombre débil y manipulado de hace una hora había desaparecido, reemplazado por alguien que finalmente había recuperado su fuerza interior y su capacidad de juicio. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Brenda?, le dijo con una voz calmada pero cargada de una rabia fría que me recordó al niño valiente que había criado. No es solo que hayas robado el dinero. No es solo que hayas insultado a mi madre de la manera más vil posible. Es que finalmente entiendo que todo lo que me has dicho durante estos 3 años ha sido mentira. Brenda retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de tristeza genuina, sino de pánico puro. Se daba cuenta de que estaba perdiendo el control total de la situación y no sabía cómo recuperarlo. No, mi amor, no digas eso, suplicó tratando de acercarse a él nuevamente. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. Tu madre siempre ha sido un obstáculo entre nosotros. Tenía que proteger nuestro matrimonio de su interferencia. Sus palabras sonaban cada vez más desesperadas, más patéticas. Proteger nuestro matrimonio, repitió Alejandro con una risa amarga que me llenó de orgullo. ¿Alejándome de la única persona que me ha amado incondicionalmente toda mi vida? ¿Llenándome la cabeza de mentiras sobre mi madre? ¿Controlando cada aspecto de mi vida hasta el punto de que ya ni siquiera recuerdo quién era antes de conocerte? Yo permanecía en silencio, observando cómo mi hijo finalmente despertaba de la pesadilla en la que había estado viviendo. Era doloroso pero necesario verlo procesar toda la manipulación a la que había sido sometido. Cada palabra que decía mostraba que estaba recuperando su capacidad de pensamiento independiente. Durante estos años, continuó Alejandro caminando por la sala como si necesitara moverse para procesar sus pensamientos, me hiciste creer que mi madre era controladora. Me convenciste de que sus llamadas eran inapropiadas, de que sus invitaciones eran invasivas, de que su amor era asfixiante. Y yo, como un idiota, te creí porque pensé que me amabas. Eliseo y Lidia habían comenzado a moverse lentamente hacia la puerta, claramente esperando poder escapar de la situación sin ser notados.
Pero yo había anticipado esa posibilidad también. Había bloqueado discretamente la salida colocando mi bolsa y mi abrigo de manera estratégica cerca de la puerta cuando llegué. ¿A dónde creen que van?, les pregunté con una sonrisa que los detuvo en seco. La función aún no termina. Todavía falta lo mejor. Rubén está grabando todo desde afuera, y tengo otros testigos que están por llegar. ¿No les parece que sería una descortesía irse antes de que termine completamente el espectáculo? La mención de más testigos los aterrorizó visiblemente. Lidia se cubrió el rostro con las manos, probablemente imaginando cómo esta humillación afectaría su reputación social. Eliseo comenzó a sudar profusamente, quizás pensando en las consecuencias que esto podría tener para su trabajo en el gobierno. Alejandro se había acercado a la ventana y miraba hacia la calle, donde efectivamente podía ver más personas llegando. Su expresión mostraba una mezcla de asombro y admiración creciente hacia su madre. «Mamá, ¿cuántas personas involucraste en este plan?» «Solo las necesarias, hijo», le respondí con ternura. «Tu tía Gabriela viene en camino con su esposo Mariano. También invité a algunos vecinos que nos conocen desde que eras pequeño. Quería asegurarme de que hubiera suficientes testigos respetables para que nadie pudiera cuestionar lo que pasó aquí hoy». La realidad de que más personas estaban por presenciar su humillación fue el golpe final para Brenda. Se dejó caer en el sofá, sollozando incontrolablemente, pero sus lágrimas ya no generaban ninguna simpatía en mí. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapado en sus propias mentiras y manipulaciones. «¿Cómo pudiste planear todo esto?», me preguntó Alejandro, pero su tono no era de reproche sino de admiración genuina. Su pregunta mostraba que finalmente entendía la complejidad de la situación en la que había estado viviendo sin darse cuenta. «Porque soy tu madre», le respondí acercándome a él y poniendo mis manos sobre sus mejillas como hacía cuando era niño. «Porque te conozco mejor que nadie en este mundo. Porque vi cómo te estaban destruyendo lentamente y no podía quedarme cruzada de brazos viendo cómo perdías tu esencia, tu bondad, tu capacidad de amar genuinamente. Mi plan había sido meticulosamente calculado durante meses. No solo había conseguido el dinero falso y organizado la documentación del evento, sino que había estudiado cuidadosamente la psicología de cada persona involucrada. Sabía exactamente cómo reaccionaría cada uno ante la tentación del dinero y la oportunidad de humillarme. Había observado cómo Brenda trataba a las meseras en los restaurantes cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Había notado cómo Eliseo hablaba despectivamente de las personas que consideraba inferiores socialmente. Había visto cómo Lidia disfrutaba haciendo comentarios crueles sobre otras mujeres de su edad. Todo eso me había confirmado que bajo las apariencias de respetabilidad, eran personas fundamentalmente egoístas y crueles. El timbre de la puerta sonó, indicando la llegada de mis refuerzos. Alejandro fue a abrir y efectivamente entraron Gabriela y Mariano, seguidos por dos de mis vecinas más queridas. Todos habían sido briefados sobre la situación y llegaban preparados para ser testigos de la confrontación final. «Hortensia, querida», dijo Gabriela abrazándome calurosamente, «¿está todo saliendo como lo planeamos?». Sus ojos brillaban una mezcla de preocupación por mí y curiosidad por ver cómo se desarrollaba la situación. «Perfectamente, hermana», le respondí con una sonrisa serena. «Nuestros invitados han sido muy cooperativos mostrando su verdadera personalidad. Creo que Alejandro finalmente tiene toda la información que necesitaba para tomar decisiones importantes sobre su futuro». La presencia de más testigos fue devastadora para la familia de Brenda. Se dieron cuenta de que su humillación ahora sería conocida por un círculo más amplio de personas, que su reputación quedaría permanentemente manchada por sus acciones de ese día. Brenda hizo un último intento desesperado de recuperar el control de la situación. Se puso de pie bruscamente y se dirigió hacia los recién llegados con una sonrisa falsa. «Hola, qué bueno que vinieron. Acabamos de tener un pequeño malentendido familiar, pero ya todo está resuelto. Hortensia ha estado un poco confundida últimamente. Ustedes saben cómo son las personas mayores a veces». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Gabriela la miró con una expresión de completo desprecio. Los vecinos intercambiaron miradas incómodas. Mariano negó con la cabeza, claramente disgustado por la manera en que Brenda trataba de manipular la situación incluso en ese momento. Alejandro se acercó al grupo de testigos con una determinación que no había mostrado en años. «Quiero que todos sepan exactamente lo que pasó aquí hoy», comenzó a decir con una voz clara y firme.
Mi esposa acaba de robarle brutalmente $25,000 a mi madre. La insultó, la humilló, y trató de justificar sus acciones diciendo que su padre se merecía más el dinero que la mujer que me crió. Las expresiones de shock y disgusto en los rostros de los testigos fueron inmediatamente visibles. Estas eran personas que me conocían desde hacía décadas, que habían visto mis sacrificios por Alejandro, que respetaban genuinamente mi carácter y mi historia. Escuchar lo que Brenda había hecho las llenó de indignación. Pero eso no es todo, continué yo, decidiendo que era momento de revelar la última parte de mi plan. La parte que realmente aseguraría que Alejandro nunca más cayera en las redes de una manipuladora. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla a todos los presentes. He estado grabando audio de toda esta conversación también, desde el momento en que Brenda comenzó a gritar. Y no solo eso. Toqué un botón en mi teléfono y inmediatamente comenzó a reproducirse la grabación de los últimos minutos. La voz histérica de Brenda llenó la habitación. Todo lo que hice fue por nosotros. Tu madre siempre ha sido un obstáculo. Tenía que proteger nuestro matrimonio de su interferencia. Escuchar sus propias palabras reproducidas frente a todos los testigos fue el golpe final. Brenda se desplomó completamente, cubriéndose el rostro con las manos while sus padres se movían nerviosamente, claramente buscando cualquier manera de escapar de la situación. Pero yo aún tenía una revelación más, la más importante de todas. Pero hay algo más que necesitan saber, dije dirigiéndome tanto a los testigos como a mi hijo. Algo que descubrí durante mi investigación de los últimos meses. Saqué un folder de mi bolsa, un folder que había mantenido escondido hasta ese momento perfecto. Este folder contiene información muy interesante sobre la verdadera situación financiera y las actividades de la familia de Brenda. El terror en los ojos de Eliseo fue inmediatamente visible. Lidia se puso pálida como el papel. Brenda dejó de sollozar y me miró con una mezcla de horror y curiosidad. Incluso en su estado de pánico, necesitaba saber qué más había descubierto sobre ellos. Verán, continué abriendo el folder lentamente. Cuando sospechas que alguien está manipulando a tu hijo, es natural que quieras investigar un poco. Y cuando tienes una amiga como mi vecina Liliana, que trabajó durante años en el Departamento de Registros Públicos, es sorprendente la cantidad de información que puedes obtener legalmente. Saqué el primer documento y lo sostuve en alto. Este es el reporte crediticio de Eliseo. Resulta que nuestro respetable funcionario gubernamental tiene deudas por más de $80,000 distribuidas en 6 tarjetas de crédito diferentes. También tiene 3 préstamos personales en mora y debe 4 meses de pagos de su hipoteca. La cara de Eliseo pasó del terror al pánico absoluto. Claramente no había esperado que yo tuviera acceso a información tan detallada sobre su situación financiera. Lidia comenzó a respirar agitadamente, como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico. Pero eso no es todo. Continué disfrutando cada segundo de su creciente desesperación. Este otro documento muestra que Eliseo ha estado usando su posición en el gobierno para conseguir contratos fraudulentos para empresas fantasmas. Empresas que, curiosamente, están registradas a nombre de familiares cercanos. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro me miraba con una expresión de asombro absoluto, como si estuviera viendo a su madre transformarse ante sus ojos en una detective profesional. ¿Cómo conseguiste esa información?, tartamudeó Eliseo, su arrogancia anterior completamente desvanecida. Su voz sonaba como la de un hombre que acababa de ver su vida destruirse frente a sus ojos. Oh, querido Eliseo, le respondí con una sonrisa dulce pero letal, cuando has vivido 72 años y has trabajado limpiando oficinas de gobierno durante décadas, conoces a muchas personas interesantes. Personas que trabajan en departamentos de auditoría, personas que procesan documentos, personas que ven cosas que no deberían estar pasando. Saqué otro documento del folder. Y este pequeño papel muestra algo aún más fascinante. Resulta que Brenda no tiene el trabajo prestigioso en la empresa de publicidad que siempre presume. De hecho, fue despedida hace 6 meses por robar material de oficina y falsificar reportes de gastos. Brenda saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Eso es mentira», gritó con una desesperación que confirmaba que todo lo que yo estaba diciendo era completamente cierto. «No puedes probar nada de eso. Son todas calumnias. Te voy a demandar por difamación». «Querida Brenda», le dije manteniendo mi tono calmado y controlado, «no son calumnias y son verdad.
Y tengo los documentos oficiales que lo prueban todo. Además, tu ex supervisor, el señor Christian que mencioné antes, está muy dispuesto a testificar sobre las razones específicas de tu despido. La mención de Christian la aterrorizó aún más. Claramente recordaba exactamente por qué había sido despedida y sabía que cualquier investigación revelaría detalles aún más humillantes sobre su comportamiento en el trabajo. Alejandro se acercó a mí y tomó el folder de mis manos. Con permiso, mamá, quiero ver todo esto por mí mismo. Su voz era firme, decidida. Ya no había ninguna duda de que estaba completamente de mi lado y que quería conocer toda la verdad sobre la mujer con la que se había casado. Mientras Alejandro revisaba los documentos, yo continué con mi revelación final. Pero lo más interesante de todo, dije dirigiéndome directamente a Brenda, es este último documento. Es un reporte de un investigador privado que contraté para seguirte durante las últimas semanas. El color desapareció completamente del rostro de Brenda. Sus ojos se agrandaron hasta parecer platos mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si yo había contratado a un investigador para seguirla, significaba que tenía evidencia de todo lo que había estado haciendo a espaldas de Alejandro. Resulta que durante las tardes que le decías a mi hijo que estabas trabajando hasta tarde, en realidad estabas visitando casinos en las afueras de la ciudad. Has perdido más de $15,000 de los ahorros familiares en máquinas tragamonedas y póker durante los últimos 6 meses. Las piernas de Brenda no pudieron sostenerla más. Se desplomó de nuevo en el sofá, pero esta vez no era para manipular la situación, sino porque genuinamente no podía mantenerse de pie. Su mundo entero se había derrumbado en el espacio de 1 hora. Alejandro había terminado de revisar los documentos. Su rostro mostraba una mezcla de rabia, tristeza y liberación. Se acercó a Brenda y la miró con una expresión que nunca le había visto antes. Una expresión de completo desencanto y decepción profunda. ¿Es cierto todo esto, Brenda?, le preguntó con una voz que temblaba de emoción contenida. ¿Has estado mintiéndome sobre absolutamente todo durante estos años? Tu trabajo, tus actividades, las finanzas de tu familia, incluso sobre el dinero que hemos estado perdiendo misteriosamente de nuestra cuenta. Brenda intentó un último acto desesperado de manipulación. Se acercó a él llorando, tratando de tomar sus manos, usando la voz infantil que siempre había funcionado para controlarlo antes. Mi amor, puedo explicarlo todo. Sí, he tenido algunos problemas, pero todo ha sido por el estrés de lidiar con tu madre. Ella me ha estado persiguiendo, acosándome, haciéndome la vida imposible. Todo lo que hice fue en defensa propia. Pero Alejandro se apartó de ella con una firmeza que me llenó de orgullo maternal. No, Brenda, ya no funciona. Ya no puedes culpar a mi madre por tus mentiras, por tus robos, por tu adicción al juego, por tu manipulación constante. Esta vez tienes que enfrentar las consecuencias de tus propias acciones. Los testigos observaban la escena con una mezcla de fascinación y disgusto. Gabriela me apretó la mano en un gesto de apoyo y admiración. Mariano negaba con la cabeza, claramente impresionado por la complejidad de la situación que habían presenciado. Eliseo hizo un último intento desesperado de recuperar algún tipo de control. Hortensia, escúchame. Sé que piensas que has ganado, pero esto va a tener consecuencias legales muy serias para ti. Obtener información financiera privada, contratar investigadores privados, grabar conversaciones sin consentimiento, todo eso puede ser considerado acoso e invasión de privacidad. Me acerqué a él lentamente, con la misma calma que había mantenido durante toda la confrontación. Querido Eliseo, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, ¿realmente crees que una mujer que ha planeado todo esto tan meticulosamente no se aseguró de que cada acción fuera completamente legal? ¿Crees que no consulté con abogados antes de proceder? Saqué otro documento de mi bolsa, el último de mi arsenal de revelaciones. Esta es una carta de mi abogado, el licenciado Rubén González, confirmando que todos los métodos que utilicé para obtener información son completamente legales. Los reportes crediticios son información pública. Las actividades de corrupción gubernamental pueden ser reportadas e investigadas por cualquier ciudadano. Y las grabaciones realizadas en una propiedad privada con el consentimiento del dueño son perfectamente válidas. La mención de que tenía respaldo legal profesional fue el golpe final para toda la familia. Se dieron cuenta de que no solo habían sido superados estratégicamente, sino que también estaban en una posición legalmente vulnerable mientras que yo estaba completamente protegida.
Alejandro se dirigió hacia la puerta y la abrió completamente. Brenda, creo que es hora de que te vayas. Y llévate a tus padres contigo. Mañana hablaré con mi abogado sobre los procedimientos de divorcio. Su voz era clara, decidida, final. No puedes hacer esto, gritó Brenda en una última explosión de desesperación. Somos esposos. Tenemos una vida juntos. No puedes destruir nuestro matrimonio por culpa de esta vieja manipuladora. Alejandro se dio la vuelta lentamente y la miró con una expresión que podría haber congelado el fuego. Esta vieja manipuladora, como la acabas de llamar, es la mujer que me dio la vida, que trabajó día y noche para darme educación, que nunca me mintió, que nunca me robó, que nunca me manipuló para conseguir lo que quería. Tú, en cambio, has demostrado ser exactamente lo opuesto de todo lo que ella representa. Los siguientes minutos fueron un caos de gritos desesperados, súplicas patéticas y amenazas vacías mientras Brenda, Eliseo y Lidia finalmente abandonaban la casa. Brenda intentó hasta el último momento recuperar el control de la situación, prometiendo cambiar, jurando que todo había sido un malentendido, culpando a sus padres por haberla influenciado mal. Pero Alejandro se mantuvo firme en su posición, sostenido por la verdad devastadora que acababa de descubrir. Cuando finalmente se cerró la puerta detrás de ellos, la casa quedó en un silencio profundo. Los testigos se habían retirado discretamente después de asegurarme que estaban disponibles para cualquier procedimiento legal que pudiera ser necesario. Gabriela me había abrazado con lágrimas en los ojos, susurrándome al oído que era la mujer más valiente que conocía. Alejandro y yo nos quedamos solos en esa sala que había sido testigo de la confrontación más importante de nuestras vidas. Mi hijo se dejó caer en el sofá, cubriendo su rostro con las manos mientras procesaba todo lo que había vivido en las últimas horas. Yo me senté a su lado, esperando pacientemente a que estuviera listo para hablar. «Mamá», dijo finalmente levantando la cabeza para mirarme, su voz cargada de una emoción que no había escuchado en años. «No sé cómo agradecerte lo que hiciste hoy. No sé cómo pedirte perdón por todos estos años en los que dejé que te trataran así, por todas las veces que elegí creerle a ella en lugar de confiar en ti». Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero también me llenaron de una satisfacción profunda. No era solo que hubiera recuperado a mi hijo, sino que él había recuperado su propia capacidad de ver la realidad claramente, de confiar en su propio juicio, de valorar lo que realmente importaba en la vida. «No tienes que pedirme perdón, hijo», le dije tomando sus manos entre las mías. «Fuiste víctima de una manipulación muy sofisticada. Brenda es una experta en encontrar las vulnerabilidades emocionales de las personas y explotarlas para su beneficio. Lo que importa es que finalmente pudiste ver la verdad. Pero ¿cómo pudiste planear todo esto tan perfectamente, mamá?», me preguntó con genuina admiración. La coordinación, los documentos, los testigos, incluso anticipar cada una de sus reacciones, es como si fueras una detective profesional. Me reí suavemente, recordando todos esos meses de preparación cuidadosa. «Hijo mío, cuando amas a alguien tanto como yo te amo a ti, cuando ves que esa persona está siendo destruida lentamente por fuerzas maliciosas, encuentras recursos en ti misma que no sabías que tenías. Además, 72 años de vida te enseñan mucho sobre la naturaleza humana. La verdad era que mi plan había requerido una paciencia y una determinación que solo el amor maternal puede generar. Había pasado noches enteras despierta, investigando, planificando cada detalle, consultando con profesionales para asegurarme de que todo fuera legal y efectivo. Había sido el proyecto más importante de mi vida, más importante incluso que criar a Alejandro, porque se trataba de salvarlo. «¿Cómo supiste que el dinero falso funcionaría?», me preguntó, su curiosidad profesional de ingeniero emergiendo a pesar de la carga emocional del momento. «Porque los conocía mejor que ellos mismos», le respondí. Había observado su comportamiento durante años. Vi cómo Eliseo siempre miraba con envidia a las personas que tenían más dinero que él. Vi cómo Lidia se comparaba constantemente con otras mujeres y siempre quería tener más de lo que ellas tenían. Y vi cómo Brenda veía nuestra relación como una competencia donde solo una de nosotras podía ganar tu amor y tu lealtad. Mi hijo me miraba con una expresión que mezclaba dolor por lo que había perdido y gratitud por lo que había recuperado. Había perdido un matrimonio, pero había ganado de vuelta su libertad, su dignidad y su capacidad de amar sin condiciones. Había recuperado a su madre y, más importante, se había recuperado a sí mismo. Los días siguientes fueron intensos pero liberadores.
Alejandro inició inmediatamente los procedimientos de divorcio, y con toda la evidencia que yo había recopilado, el proceso fue sorprendentemente rápido. Brenda intentó algunos actos desesperados de manipulación, incluyendo aparecerse en mi casa llorando y suplicándome que intercediera por ella, pero ya era demasiado tarde. Su verdadero carácter había sido expuesto de manera irreversible. Eliseo enfrentó una investigación oficial en su trabajo debido a las irregularidades que habían sido reportadas. Aunque logró evitar cargos criminales, fue forzado a jubilarse anticipadamente y a pagar multas substanciales. La reputación de su familia en la comunidad quedó permanentemente dañada. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo mi hijo comenzó a florecer nuevamente. Era como si una pesada carga hubiera sido removida de sus hombros. Su sonrisa genuina regresó. Su risa espontánea llenó mi casa otra vez. Sus visitas dominicales se reanudaron, pero esta vez no era por obligación, sino por genuino deseo de pasar tiempo conmigo. Meses después, mientras almorzábamos juntos en mi cocina como en los viejos tiempos, Alejandro me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿alguna vez dudaste de tu plan? ¿Hubo algún momento en que pensaste que tal vez no funcionaría? Reflexioné sobre su pregunta mientras servía su postre favorito, el flan que había aprendido a hacer cuando él era niño. Hubo momentos de nerviosismo, admití. Especialmente cuando vi lo violenta que se puso Brenda al arrebatarme el dinero. Por un momento temí que las cosas se salieran de control. Pero nunca dudé de que era lo correcto que debía hacer. La verdad era más compleja que eso. Había tenido noches de insomnio preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si tal vez estaba siendo una suegra entrometida como Brenda siempre decía. Había momentos en que me cuestionaba si tenía derecho a interferir en el matrimonio de mi hijo adulto. Pero siempre regresaba a la misma conclusión. Cuando ves a tu hijo perdiendo su esencia, cuando lo ves convirtiéndose en una sombra de quien solía ser, el amor maternal te obliga a actuar. ¿Y si hubiera salido mal?, insistió él. ¿Y si Brenda no hubiera reaccionado como esperabas? Entonces habría encontrado otra manera, le respondí sin dudarlo. Porque no había alternativa, hijo. No podía quedarme sentada viendo cómo esa mujer te destruía lentamente. Habría seguido intentando hasta encontrar la forma de abrirte los ojos. Alejandro sonrió y me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto, mamá? No es solo que me salvaras de Brenda. Es que me mostraste quién eres realmente. Toda mi vida pensé que eras solo mi madre trabajadora y amorosa. Nunca imaginé que también eras una estratega brillante, una detective amateur, una mujer capaz de planificar y ejecutar algo tan complejo. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido nunca antes. Durante 72 años había sido vista por el mundo como una simple mujer de la limpieza, alguien invisible, sin importancia. Pero cuando la situación lo requirió, había demostrado que tenía recursos, inteligencia y determinación que sorprendían incluso a mi propio hijo. 6 meses después del incidente, Alejandro conoció a Liliana, una maestra de escuela primaria con un corazón genuinamente bondadoso y una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. La diferencia entre ella y Brenda era como la diferencia entre la luz del sol y la oscuridad. Liliana me trató con respeto desde el primer momento, valoraba mi experiencia, escuchaba mis consejos, y genuinamente disfrutaba mi compañía. Cuando Alejandro me presentó oficialmente a Liliana, pude ver en sus ojos que había aprendido a reconocer las señales del amor genuino versus la manipulación. Había desarrollado una sabiduría emocional que lo protegería para el resto de su vida. Mi plan no solo había salvado su presente, sino que también había asegurado su futuro. Un año después, en otro Día de las Madres, me encontré sentada en la misma sala donde todo había cambiado, pero esta vez rodeada de amor genuino. Alejandro y Liliana habían preparado una celebración hermosa, y esta vez no había tensión, no había manipulación, no había falsedad. Solo había una familia real, unida por amor auténtico y respeto mutuo. Mientras miraba a mi hijo riendo con su nueva pareja, mientras sentía la calidez de ser verdaderamente querida y respetada otra vez, supe que cada momento de planificación, cada noche de insomnio, cada riesgo que había tomado había valido completamente la pena. Había salvado a mi hijo, había salvado su futuro, y en el proceso, había descubierto que incluso a los 72 años, una madre todavía tiene el poder de cambiar el destino cuando el amor verdadero la motiva. Y esa es la historia de cómo el peor día de las madres de mi vida se convirtió en el momento más importante y liberador de nuestra relación madre-hijo. A veces, el amor verdadero requiere coraje extraordinario,
pero los resultados siempre valen la pena el riesgo.